Vamos a pasar a otras notas y es importante resaltar lo que hasta ahora ha ocurrido en torno a la pobreza. Y es que la situación de pobreza se agudiza aún más en el país. Esto tras revelarse que una persona, solamente una persona, ahora necesita como mínimo 415 soles al mes para poder sobrevivir en el país, y una familia con 4 integrantes requiere de 1.600 soles al mes para cubrir su canasta básica de consumo. ¿Cómo afecta esto en la pobreza? Esto lo vamos a conversar precisamente con nuestra primera invitada del día de hoy. Se trata de Jessie Vila Quispe. Ella es nutricionista y vamos a hablar de este tema. ¿Cómo impacta además esto en la malnutrición en el país, en las poblaciones vulnerables, este incremento de la canasta básica familiar? Allí lo vemos en pantalla con nosotros. Jessie, muy buenos días. Un gusto poder saludarte en esta oportunidad. Oliver, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. Yo encantada de estar aquí esta mañana. Bien, Jessie, allí veíamos, bueno, y te colocaba un poco en contexto lo que es esta situación en torno al incremento de la pobreza, en torno a lo que se genera, pero cómo afecta en la nutrición de las personas vulnerables, de hecho, y no solo de los más vulnerables, sino también en general. Quisiéramos analizar contigo esa situación, cuáles son esos grupos de población más afectados por la malnutrición en el país. Claro, efectivamente los grupos más vulnerables van a ser nuestros niños, nuestras mujeres que están gestando, y tenemos que entender que el círculo de la pobreza se alimenta de la malnutrición. Un niño que no está bien nutrido no va a poder rendir bien en sus clases y por lo tanto no va a poder tener un buen desarrollo y probablemente a futuro va a mantener ese círculo de pobreza. Ahora, quisiera preguntarte también en torno a eso que acabas de comentar, digamos, cuáles serían esas consecuencias de la malnutrición en la salud de las personas, pero además de las personas, que muy bien acabas de adelantar algo, además de eso, ¿cómo afecta precisamente también el desarrollo del país? Claro. Bueno, lo que vamos a tener es una persona que no puede desarrollarse a plenitud, y estamos hablando del tema cognitivo, que es para poder desarrollarse intelectualmente, pero también puede tener un cuerpo muy vulnerable a desarrollar enfermedades no transmisibles, que puede ser anemia, que puede ser defensas bajas, o también la malnutrición ocasionada por un exceso de harinas refinadas, que es por lo general lo que consume la población cuando hay escasez de recursos. Estamos hablando de fideos, exceso de arroz, exceso de harinas, por lo cual puede conllevar a que la población tenga sobrepeso, obesidad y ser propensos a problemas de hipertensión, diabetes y otras complicaciones, como tal que sabemos que el tratamiento a veces es caro y genera una mala condición de vida en las personas. Y lamentablemente todo esto va a influir en la fuerza laboral, ya que las personas no van a poder dar su máximo rendimiento en cualquier emprendimiento que tengan o en algún trabajo que puedan conseguir. Jessie, hemos visto también cómo la situación política afecta a lo que vendría siendo esa inestabilidad. Me parece que teníamos un buen tiempo sin conversar. Me parece que no había todavía ocurrido esta situación con Pedro Castillo. Ahora tenemos a Dina Boluarte en el gobierno. Digamos, ¿cuáles son esos desafíos más importantes para combatir la malnutrición y mejorar lo que es la situación en el país en torno incluso a lo que se ha desarrollado últimamente en el ámbito o en el terreno político? Porque sin duda alguna esto también afecta. Ujú. Bueno, lo que hemos visto en el último informe que nos han comentado cuánto ha sido el nivel de corrupción de Pedro Castillo, pues una vez más evidenciamos cómo los gobiernos arrastran este problema de corrupción. Y bueno, está revisando lo que pasa con el gobierno de la señora Boluarte, ya que ella en varios discursos ha dicho que van a ser frontales en lo que es la lucha contra la corrupción. Por ese lado esperemos. Por otro lado, tenemos que seguir viendo el tema del trabajo descentralizado para que se pueda solucionar varios problemas que hay en las diferentes localidades del Perú. Ahora, el gobierno de Dina Boluarte pudiera haber, digamos, un punto de comparación, te lo pregunto porque además Jessie Vila, además de nutricionista, por supuesto, siempre le da también el enfoque político.
De hecho, está en sus redes sociales como Nutripolítica. Habla un poco en torno a todos estos temas de relevancia y quisiera preguntarte, Jessy, digamos, ¿qué medidas crees tú que se están tomando, que deben tomarse para abordar este problema y aliviar el impacto a las familias peruanas? Lo hemos conversado en muchas ocasiones, pero el cambio político, de vuelvo y te repito, el terreno político es distinto, es diferente, da un giro y por supuesto cambia también esas decisiones para impulsar nuevas medidas. Esto, ¿cómo lo puedes ver en el terreno de lo político con Dina Boluarte ahora? Bueno, definitivamente hay un ligero cambio, ya que a diferencia de Pedro Castillo, que entró con políticas muy estatistas desde el comienzo, la amenaza de la Asamblea Constituyente, que hacía que el Perú tuviera una inestabilidad política y por ende una inestabilidad económica, pues vemos que eso al menos no es un peligro latente, pero igual estamos viendo que una de las medidas que quiere tomar el Congreso es establecer un salario mínimo, lo cual nosotros sabemos por el tema económico no va a solucionar el problema. Entonces, igual, seguir viendo que haya una buena comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder hacer que haya más libertad económica, que es la que realmente genera riqueza en un país. Me parece que iría un poco más por el tema de la conciencia pública, digamos de alguna u otra forma, pero también es importante la vía, cómo se promueve la conciencia pública sobre la importancia, por ejemplo, de una alimentación adecuada, de una alimentación nutritiva, qué se están haciendo también desde los ministerios en torno a eso, ¿no? Sí, lo que podemos resaltar, por ejemplo, es que se sigue trabajando con el programa Caliwarma, la repartición de alimentos a los más vulnerables. Y esos son programas que tienen que ser fortalecidos para que podamos también tener las últimas cifras. Por ejemplo, estamos a la espera de las últimas cifras del ENDES y eso nos va a mostrar, por ejemplo, unas cifras más exactas de lo que es el nivel exacto de desnutrición y malnutrición en nuestros niños. En ese caso también, Jessy, habría que evaluar un poco lo que se puede generar también a corto plazo, porque si bien es cierto, hemos visto que las políticas públicas, las decisiones que se han impulsado desde los ministerios, digamos, falta todavía como por poner de manifiesto ese empeño y esas ganas de mejorar. Pareciese más bien que vamos en retraso, que vamos con cifras que van incrementando, que no quisiéramos precisamente que se profundice, pero no hay como un aspecto positivo que se pueda rescatar. ¿Cómo hacer para llegar a esos puntos positivos? En decir, hemos reducido la pobreza, estamos con una economía estable, las personas tienen acceso a empleos, a una buena nutrición. ¿Qué falta? Yo creo que pudiera ir más que todo por el tema político, profundizar en estos aspectos necesarios. Aquí es muy importante que los partidos políticos puedan dejar de lado sus intereses personales y realmente se pongan a trabajar en favor de la población. Definitivamente todavía hay una brecha que todavía el Perú no puede superar y tú lo estás mencionando muy bien. Recuerdo que el año pasado iniciamos un programa con una alerta donde 7 de cada 10 familias estaban ya mostrando problemas de inseguridad alimentaria. A la fecha, con todo esto de los problemas naturales, esa situación no se ha solucionado. Y lo que vemos es que sí hay fondos en los gobiernos regionales para que esto pueda ser ejecutado, pero estamos viendo que no está llegando definitivamente esa ayuda a la población. Entonces, tenemos que ver la forma de solucionar esa burocracia que impide que esos recursos que ya están destinados para la población realmente puedan hacerse efectivos. Bien, el ministro de Salud, Jessy, desde tu punto de vista, ¿debe mantener campañas o ya es una seguridad, digamos, a nivel nacional? Definitivamente el sector salud tiene que estar presente ahí, ya que actualmente, además del problema de malnutrición, recordemos que tenemos un brote de dengue. Entonces, eso va a requerir de que el Ministerio de Salud esté más presente todavía, porque también es una situación que conlleva a procesos de malnutrición en la población.
En ese caso, si pudiéramos enumerar, Jessy, cuáles son esos entes públicos que tienen esta responsabilidad de garantizar, digamos, una buena nutrición, de garantizar que, digamos, todo se estabilice, que todo vaya por una vía correcta, ¿cuáles serían donde recae la principal responsabilidad? Bueno, actualmente tenemos el MIDIS, que es el ministerio que vela por las poblaciones vulnerables y las mujeres. Y también tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Economía, que tiene que estar viendo el tema presupuestal de todos estos proyectos que tienen que llevarse a cabo. Y también tenemos al Ministerio de Salud, que tiene que definitivamente mostrar esa presencia a nivel nacional para que todo esto pueda articularse desde una base de salud y también de un tema de programas sociales que puedan llegar efectivamente a la población. Ahora, según tu análisis, Jessy, estos ministros en cuanto a sus perfiles, ¿crees que logren un cambio significativo a pesar de las cifras que estamos viendo, que yo te decía anteriormente, pareciese más bien que vamos en retraso, pero pudieran ellos hacer algo considerando que tienen un corto tiempo, digamos, en estos ministerios? Bueno, yo creo que sí se puede hacer porque particularmente el gobierno de Dina Boluarte tiene uno de los presupuestos más altos de todos los gobiernos. Entonces, es muy importante entender que también es un tema de decisión política el poder ejecutar estos presupuestos. Entonces, tenemos que ver realmente que la señora Boluarte tiene que estar convocando a las personas más calificadas para poder ejecutar este tipo de circunstancias, este tipo de proyectos que ayuden a la población. Si no, podríamos estar hablando de más de lo mismo. Entonces, esto creo que lo vamos a poder ver ya en los próximos meses si realmente hay un cambio, porque en cierta forma tenemos que ver que el gobierno de Dina Boluarte está arrastrando un poco el efecto de la pandemia que manejó muy mal el presidente Vizcarra. Luego también tenemos el tema de Castillo y últimamente tenemos el tema de los desastres naturales, pero igual se evidencia en la reacción que tienen los ministerios. Entonces, tenemos que ver que realmente se pueda llevar la ayuda a la población a pesar de todo lo que ha sucedido, porque presupuestos sí tienen. Ahora, en ese caso, y ya para ir culminando, Jessy, en torno, hablabas del presupuesto. Ahí vemos en pantalla precisamente imágenes que sensibilizan también y que por supuesto hace un llamado a la reflexión. Tú lo decías, digamos, poblaciones vulnerables, los niños, dabas relevancia. Que las personas que están escuchando que quizás no tienen acceso a esta canasta básica familiar, en donde se engloban no solamente alimentos, Jessy, bien lo sabemos, alimentos y no alimentos, pero la relevancia de los alimentos, qué importante es para estos niños, personas que quizás no tienen o no llegan a cubrir esta canasta. ¿Qué decirles, Jessy, a ellas precisamente para poder mantener de alguna u otra forma el bienestar en la salud de sus hijos, de los más pequeños? Bueno, es una situación bastante complicada porque a veces como ciudadanos que, al menos en mi parte que practicamos el tema de nutrición pública, a veces nos da impotencia, pero que no pierdan la fe, que realmente necesitamos hacer realmente que el Perú sea diferente, que puedan haber grandes cambios, hacer un llamado a todas las organizaciones independientes que vienen trabajando con la población. A veces una sola olla común puede hacer una gran diferencia en un asentamiento humano, en un pueblo alejado. Es importante que la población también pueda sumarse a poder alcanzar a nuestros hermanos peruanos para darles esa ayuda necesaria, poder llevarles víveres, para los niños, por ejemplo, poder llevar alimentos ricos en proteínas, alimentos ricos en hierro para el tema de la anemia, y nosotros los profesionales de salud sumarnos a poder llevar esa capacitación que le permita a nuestros compatriotas usar en lo poco o mucho que puedan tener lo que tengamos para darles alimentación necesaria a nuestros niños para que no tengan problemas de malnutrición o anemia en un futuro. ¿Y cómo resolver, Jessy, en cuanto a la nutrición? Cuando hay hambre, ¿qué puede hacer una madre en torno a eso? ¿Qué tiene que estar, digamos, velando porque no falte para su hijo en ese caso? ¿O cómo puede resolver? Bueno, acá, por ejemplo, los mercados y los productos que podamos encontrar son fundamentales. En cierto punto, en muchos mercados a nivel nacional podemos encontrar productos de todo precio. Mis recomendaciones sería, por ejemplo, buscar pescados de estación, que son los que tienen proteínas, omega 3,
Sabemos que actualmente el tema del pollo, el huevo está alto no solamente por la crisis, sino también por problemas de gripe que hubieron en las aves. Entonces, poder escoger esos alimentos que puedan estar más económicos y también incorporar frutas y verduras de estación para poder aportar esos otros minerales y nutrientes que van a ayudar a que nuestros niños puedan tener esos nutrientes que necesitan para su crecimiento. Bien, Jessy, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestra edición matinal, por darnos también esta información relevante en torno a cómo sustituir en caso no puedo costear, por ejemplo, el pollo o el huevo. Muchas gracias, Jessy, por estar con nosotros en nuestra edición y por supuesto ya será esta otra oportunidad. Gracias a ti, Oliver. Encantada de estar aquí y poder sumarme a dar la información a la población. Así es, información valiosa. Ya lo teníamos, Jessy Vila Quispe, nutricionista, en sus redes sociales también como Nutripolítica, analizando también lo que ocurre en el país. Nosotros vamos a esta hora a realizar una breve pausa y en breve continuamos con más información acá en nuestra edición matinal. Ya volvemos.